Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio, carrera de Ingeniería Comercial. Hoy les presentaremos el tema Teoría de la conducta del consumidor para la materia de microeconomía. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es un término económico que se refiere al valor de lo que tienes que dejar para alcanzar algo más. Es el valor del camino no elegido. El costo de oportunidad es el valor máximo sacrificado alternativo de tomar una decisión económica. También es llamado costo alternativo o costo económico. Por ejemplo, el costo de oportunidad de asistir a la universidad es el salario perdido de un estudiante que podría haber ganado con la fuerza de su trabajo, más el costo de la matrícula y de otros artículos necesarios, cuya suma constituye el costo total de asistencia. El costo de oportunidad de unas vacaciones en la isla de San Andrés podría ser el dinero del pago inicial de una vivienda. Costo de oportunidad e intercambio. Partiendo del concepto anterior, corroboramos que las personas necesitamos de otras personas para subsistir. Así también concluimos que los países dependen de otros países por muy grandes y productivos que estos sean. La especialización y el intercambio son necesarias para poder ser más productivos y aprovechar mejor las ventajas de los mercados, con el fin de mejorar nuestro nivel de vida, que de otra manera no lograríamos si nos dedicásemos a otras actividades económicas. ¿Qué es la utilidad económica? Los llamados marginalistas de los años 1870 definieron que la utilidad era una medida de satisfacción derivada del consumo de un bien. Definamos ahora este concepto, muy importante en economía. La utilidad es la mayor o menos capacidad que posee una cantidad dada de un determinado bien o servicio para satisfacer una necesidad. Esta es tanto mayor cuanto menor sea la disponibilidad del bien en mi poder, y generalmente decrece al aumentar la cantidad disponible del bien. Si estoy sediento, para quitarme la sed, decido beber un vaso de agua. En este momento, aquel vaso tiene para mí una utilidad muy alta, porque me permite apagar la sed. Pero si el vaso de agua que he bebido no me ha quitado totalmente la sed, puedo decidir todavía por un segundo vaso, después de lo cual es posible que no sienta la necesidad de beber un tercer vaso de agua. En este caso, el vaso adicional tiene para mí una utilidad cercana a cero, es decir, que ya no tiene más utilidad para satisfacer la sed, porque esta necesidad ya ha sido totalmente cubierta. Utilidad total y utilidad marginal. Decimos que la utilidad son las cantidades de útiles que percibe una persona al consumir determinadas cantidades de un bien o diferentes demandas de un servicio. Si analizamos el ejemplo anterior, podemos obtener una conclusión económica importante. En primer lugar, el hecho de satisfacer completamente mi sed con el primer vaso de agua se conoce en economía como utilidad total, que es por lo tanto la satisfacción global que obtenemos después de haber consumido una cierta cantidad de un bien o servicio determinado. La utilidad marginal. Si por el contrario el primer vaso de agua no ha satisfecho del todo mi necesidad y he decidido beberme un segundo, significa que mi utilidad total ha aumentado después de haber bebido otro vaso. En economía se llama utilidad marginal al incremento que se registra en la utilidad total cuando consumimos una unidad adicional de un determinado bien o servicio. En resumen, el segundo vaso de agua me permite apagar totalmente la sed, pero no era tan importante como el primero, y por ello puedo decidir tomarlo o no tomarlo. La ley de la utilidad marginal decreciente. Esta teoría se inicia en la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Esta es la aplicación de una ley económica fundamental conocida como la ley de utilidad marginal decreciente, que afirma que la utilidad marginal obtenida del consumo de un bien o servicio determinado desciende al aumentar las cantidades consumidas de dicho bien o servicio. Teoría de la utilidad cardinal. Una de las teorías planteadas es la cardinal, que parte de los siguientes supuestos. Racionalidad. El comportamiento del consumidor es racional, ya que su objetivo es la maximización de su utilidad. Utilidad cardinal. La utilidad de cada bien es medible y además la utilidad es medida por las unidades monetarias que el consumidor está dispuesto a pagar por un bien. La utilidad marginal constante del dinero. Esta aseveración es necesaria si el dinero es utilizado como medida de adquisición constante de bienes para mantener el nivel de la utilidad.
La teoría de la utilidad cardinal dice que se puede medir en la misma forma que se puede hacer con los precios y cantidades, es decir, que se puede asignar un número de útiles a cada mercancía. Máximo beneficio del consumidor. Mantenemos el mandato de que el consumidor obtendrá el máximo beneficio de un bien o servicio cuando hubiese gastado la última UM en un bien que le brinda la máxima satisfacción. Un consumidor depende de sus ingresos para consumir los números de bienes que demanda. Teoría de la utilidad ordinal, curvas de indiferencia. Lo importante es conocer cómo se comporta un consumidor ante la alternativa de tener que demandar dos bienes y mientras mayor cantidad de ambos consuma, su nivel de utilidad aumentará. Esto quiere decir que una curva, mientras más alejada se encuentre del origen, tendrá mayor preferencia por el consumidor. De ahí que nacen las curvas de indiferencia que reflejan diferentes niveles de bienestar, consumo, utilidad y otros que alcanzan al consumidor. Para tener una idea más clara, partamos de los siguientes supuestos. Racionalidad es donde se asume que el consumidor es racional y tiene un total conocimiento de toda la información relevante. La utilidad es ordinal, es donde el consumidor puede clasificar sus preferencias de acuerdo a la satisfacción que le brinda cada producto. Universalidad, donde un consumidor podría decir qué cantidad prefiere de un producto respecto a otro. Transitividad es cuando un consumidor prefiere una cesta tipo A en vez de la cesta tipo B o la cesta tipo B a la cesta C. Tasa marginal de sustitución decreciente. Esto implica que la pendiente de la curva de indiferencia es decreciente o negativa, la parte significativa de la pendiente. Características de la curva de indiferencia. Es el locus o lugar geométrico particular de bienes que manifiestan un mismo nivel de utilidad al consumidor. Tienen pendiente negativa en su parte significativa, la cual refleja el hecho de un bien puede ser sustituido por otro. La curva de indiferencia no puede interceptarse. Si esto sucede, se rompe el principio de transitividad. Son convexas respecto a su origen. Esto implica que la curva de indiferencia decrezca a medida que nos movamos. Preferencia. Conforme una curva de indiferencia está alejada del origen. Condición. Cada punto pasa por el espacio de bienes en el segmento positivo. Tasa marginal de sustitución. Se denomina relación marginal de sustitución RMS o tasa marginal de sustitución TMS al número de unidades de un bien manteniendo constante el nivel de utilidad, es decir, la RMS mide la relación de intercambio entre dos bienes que mantienen constante la utilidad del consumidor. Ingreso y línea de presupuesto. Limita la posibilidad de adquirir bienes exactamente hasta donde lo permite. Su ingreso modificadores que puede sufrir la línea de presupuesto. Se busca una maximación entre las curvas de indiferencia con la recta de presupuesto para optimizar el nivel de satisfacción que pueda alcanzar. Pendiente de línea de presupuesto. La línea de presupuesto siempre será una función lineal para dos bienes, así la pendiente es la derivada de la función. Desplazamiento de la línea de presupuesto. Cuando el ingreso de un consumidor se modifica la línea de presupuesto, se desplazará a la izquierda o derecha. Se mantiene ceteris paribus los precios de los bienes. Rotación de la línea de presupuesto. Cuando el precio de uno de los bienes PX o PY se modifica la línea de presupuesto rota, aquí mantenemos ceteris paribus, el precio de uno de los bienes y el ingreso del consumidor. La maximización del beneficio es uno de los pilares de la teoría económica, explicando cómo las empresas persiguen alcanzar un alto nivel de su beneficio para maximizar a su vez su riqueza y beneficios, al igual que los individuos hacen con su nivel de utilidad. Es especialmente importante dentro del estudio microeconómico, pues es pilar de los múltiples modelos económicos
Esto sucede porque maximizar el nivel de riqueza o de bienestar es un principio básico que siguen las empresas a la hora de afrontar una determinada actividad económica. La maximización del beneficio es el objeto económico de las empresas para así incrementar el valor de la empresa. Este aumento del valor de la empresa es lo que buscan los accionistas e inversionistas, que esperan su inversión en la empresa sea provechosa. Las empresas y los diferentes agentes económicos guían sus decisiones de actuación hacia el objeto de conseguir el mayor beneficio posible. De esta manera maximizar su utilidad y hacer crecer sus posibilidades futuras de consumo. En el mundo empresarial, la maximización del beneficio pasa por tener en cuenta el nivel de producción de bienes o servicios que afronte una determinada firma y los costes en que por ello incurre. Esta producción debe estar relacionada directamente con el precio de venta que establezca y por lo tanto el nivel de ingreso que recibirá al vender estos bienes o servicios al público. Curva ingreso-consumo es la curva que resulta de unir los puntos de equilibrio del consumidor que se obtiene cuando se varía solamente su ingreso. Curva Inger indica la cantidad de un bien o artículo que un consumidor compra con un determinado periodo de tiempo, variando el ingreso total. Desde el punto de vista de economía, la producción es la actividad que aporta un valor agregado por creación y suministro de los bienes y servicios, es decir, que consiste en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor es la actividad que se desarrolla. Dentro de un sistema económico específicamente se trata de la capacidad que tiene un factor productivo para crear y determinados bienes en un periodo determinado. El concepto de producción parte de la conversión o transformación de uno o más bienes en otros diferentes. Se considera que dos bienes son diferentes entre sí cuando no son completamente intercambiables por todos los consumidores. Los factores productivos se ordenan en recursos naturales, en trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Recursos naturales son todo lo que forma parte de la naturaleza al proceso productivo. Ejemplo, la tierra, los recursos mineros, energéticos y asimismo el agua es un recurso natural. Por tanto, en la agricultura como en muchas actividades. En el trabajo. En economía se refiere a la educación y la formación profesional de cada individuo. El capital son los bienes duraderos de cualquier economía. Ejemplo, las máquinas, las aportaciones, las herramientas, las fábricas, etc. En la capacidad empresarial se refiere al uso de datos de una empresa para facilitar la toma de decisiones. Ejemplo, los recursos físicos, sus reservas primas, recursos humanos, la experiencia de los empleados y los recursos tecnológicos, que son la innovación continua en cada empresa.